¿De dónde? De Indonesia y de Tailandia, que han quedado bajo el agua. Nuestro país se enfrenta al desastre natural más significativo y difícil de su historia. Las primeras señales no fueron gritos ni alarmas, sino un silencio extraño que se extendió sobre las montañas de Sumatra. Un silencio tan pesado que quienes lo sintieron todavía no saben describirlo. Era como si la isla entera contuviera un aliento justo antes de romperse, como si algo invisible se preparara para desatar una fuerza que nadie estaba listo para enfrentar. Y mientras las nubes se oscurecían con una rapidez antinatural, había una sensación inquietante que recorría el aire, una intuición primitiva de que lo que venía no era solo una tormenta, sino un capítulo que cambiaría para siempre la vida de millones. Así, comenzó el desastre que hoy se recuerda como uno de los peores de la historia reciente en Indonesia. Todo empezó a finales de noviembre del 2025, cuando las lluvias se intensificaron sobre las provincias de Aceh, Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental. Al principio, muchos pensaron que se trataba de la típica temporada de monzones, algo duro pero familiar, una repetición de lo que cada año golpeaba a la región. Sin embargo, aquella vez la lluvia parecía tener otra intención, como si cada gota llevara dentro una furia acumulada durante décadas. Entre el 22 y el 25 de noviembre, el cielo descargó más agua de las que esas tierras podían soportar. Y la crisis se extendió sin freno hasta los primeros días de diciembre. Las montañas saturadas comenzaron a llorar barro. Los ríos desbordados dejaron de ser ríos para convertirse en lenguas implacables de agua oscura que devoraban pueblos enteros, sin distinguir entre carreteras, casas o personas que trataban desesperadamente de escapar. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, hay que detenerse en un detalle que sorprendió incluso a meteorólogos experimentados. El desastre no fue solo consecuencia de lluvias intensas, sino el nacimiento de un visitante extraño en los mares cercanos, un ciclón tropical llamado Seniar. Pero no solo un ciclón común. Aquí aparece el primer dato sorprendente. Seniar se formó por debajo de los 5 grados de latitud, prácticamente junto al Ecuador, una zona donde los ciclones tropicales rara vez logran nacer porque la fuerza de Coriolis, ese giro que impulsa la rotación de tormentas, casi no existe allí. La probabilidad de que un ciclón se forme tan cerca del Ecuador es tan baja que muchos especialistas describieron el fenómeno como estadísticamente improbable. Sin embargo, ahí estaba, creciendo en silencio y alimentándose del calor extremo acumulado en las aguas del Océano Índico. El segundo dato inquietante es una expresión que comenzó a repetirse con fuerza entre los expertos locales: pecados ecológicos. Así llamaron a la acumulación de daños causados durante décadas por la deforestación masiva, la tala ilegal, la degradación de cuencas y la minería descontrolada. Cada montaña que perdió sus árboles perdió también su capacidad de absorber lluvia. Cada ladera erosionada se convirtió en una bomba de tierra esperando ser detonada. Y cuando finalmente Seniar trajo su lluvia, esas heridas ambientales quedaron expuestas de la manera más brutal. El tercer dato pone la piel de gallina. No fue solo agua lo que cayó. En muchas regiones, las inundaciones repentinas arrastraron troncos gigantes de tala ilegal, restos de árboles arrancados y toneladas de escombros que habían quedado acumulados en los cauces. Ese material dejó con una fuerza devastadora, convirtiendo el agua en una corriente espesa y violenta que arrasó con casas, puentes y cualquier estructura débil. Las autoridades describieron esos ríos de madera y lodo como barras de demolición naturales, capaces de destruir comunidades enteras en minutos. En algunos lugares no hubo tiempo para correr. Las sirenas no alcanzaron a sonar. El cuarto dato revela por qué el clima parecía actuar como si hubiera perdido el control. Seniar no actuó solo. Su energía se combinó con la onda Madden-Julian, un patrón atmosférico que aumenta la humedad tropical y además interactuó con la oscilación ecuatorial de Rossby. Todo esto ocurrió durante un episodio especialmente intenso de La Niña, que ya de por sí potencia la formación de tormentas y aumenta las lluvias en el sudoeste asiático. Fue como si varios sistemas independientes, cada uno poderoso por sí mismo, hubieran decidido sincronizarse en el peor momento posible. Un efecto dominó climatológico que creó una tormenta perfecta. El quinto dato, tal vez el más doloroso, es un recordatorio de la fragilidad humana. Esta tragedia reveló cuán vulnerables pueden ser las comunidades cuando viven rodeadas de ecosistemas dañados. En un entorno sano, esas lluvias habrían causado problemas, sí, pero no una destrucción descontrolada. Sin embargo, cuando se combinan construcciones en zonas de alto riesgo, deforestación y sistemas de alertas limitados, incluso una tormenta moderada puede transformarse en una pesadilla.
Una vez que estos 5 elementos se juntaron, ocurrió lo inevitable. Los desastres se multiplicaron de manera catastrófica en Aceh. Pueblos completos desaparecieron bajo avalanchas de lodo. En Sumatra septentrional, los ríos se salieron de su cauce y se llevaron consigo carreteras, líneas eléctricas y cientos de viviendas. En Sumatra occidental, algunos poblados quedaron aislados durante días porque todos los accesos fueron arrasados. El número de muertos comenzó a crecer sin control. Para el 6 de noviembre la cifra ya alcanzaba 914 personas, mientras más de 389 seguían desaparecidas. Familias enteras buscaban entre el barro, con la esperanza mínima de escuchar una voz conocida. Más de 3.2 millones de personas resultaron afectadas y cerca de 1 millón tuvieron que abandonar sus hogares. El peso emocional de ver cómo todo se pierde en cuestión de horas dejó cicatrices profundas en quienes sobrevivieron. La destrucción material también fue enorme. Cerca de 9.000 casas resultaron dañadas, de las cuales 3.600 quedaron completamente destruidas. Zonas que antes eran agrícolas quedaron cubiertas por capas gruesas de sedimentos, inservibles por meses o incluso años. Escuelas, hospitales, carreteras, puentes, todo quedó marcado por la fuerza del agua. La magnitud fue tal que la respuesta del gobierno, aunque rápida, se vio sobrepasada. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres, BNPB, coordinó operaciones ininterrumpidas de búsqueda y rescate, pero incluso con miles de personas colaborando, el acceso a muchas zonas era imposible. En algunos lugares, los helicópteros fueron la única forma de llegar. La tragedia también dejó imágenes que difícilmente se borrarán. Barcos arrastrados, tierra adentro, por más de 1 kilómetro, montañas abiertas como si hubieran explotado, árboles convertidos en lanzas que atravesaban lo que encontraban a su paso. En ciertos testimonios, sobrevivientes describen cómo de un momento a otro el agua cambió de color, tornándose espesa, oscura y llena de objetos que venían girando como si alguien los hubiera arrojado desde el cielo. Ese cambio fue la señal que muchos interpretaron como el punto sin retorno. Y aunque toda esta destrucción parece salida de un relato imposible, la explicación científica detrás del desastre es tan real como contundente. Lo que ocurrió fue el resultado de 2 fuerzas que colisionaron al mismo tiempo: un clima desbocado y un entorno debilitado. Por un lado, los factores meteorológicos fueron decisivos. El ciclón Señar, alimentado por aguas excepcionalmente cálidas, descargó volúmenes de lluvia muy superiores al promedio histórico. El cambio climático global ha incrementado la temperatura del Océano Índico y ha creado una atmósfera capaz de retener más humedad. Eso significa tormentas más cargadas, más violentas y más impredecibles. Cuando una tormenta así se forma cerca de un territorio ya vulnerable, el impacto es inevitable. Por otro lado, los factores ambientales actuaron como multiplicadores de desastres. La deforestación masiva eliminó la protección natural que los bosques ofrecen contra las lluvias torrenciales. Los árboles funcionan como barreras vivientes que frenan la velocidad del agua, permiten que el suelo la absorba y estabilizan las laderas. Sin ellos, el agua corre libremente, arrastrando tierra y formando deslizamientos. Además, la degradación de los suelos por minería y agricultura intensiva dejó las montañas sin cohesión, listas para deslizarse con el mínimo estímulo. Finalmente, el crecimiento urbano desordenado llevó a que miles de personas vivieran justo en zonas donde los deslizamientos son más frecuentes. La combinación de estos elementos creó una situación donde cualquier lluvia intensa podía resultar peligrosa, pero una lluvia extraordinaria como la que trajo Señar se convirtió en un evento mortal. Fue la tormenta perfecta sobre un territorio que ya había sido debilitado por décadas de decisiones humanas equivocadas. Y aunque la ciencia puede explicar cómo ocurrió, lo más aterrador es que muchos expertos consideran que, si nada cambia, desastres como este podrían volverse más comunes en un futuro cercano. Si esto te dejó con la piel erizada, comparte el video, deja tu like y suscríbete. Mantente seguro porque aquí te estaremos esperando con más contenido.